importante investigar, digamos, la presencia de una anemia sideropénica, porque como yo les dije, involucra muchísimo la producción de cada una de las personas. Esto es lo que yo les mencionaba, que no se correlaciona con la importancia clínica ni la etiológica. La siguiente diapositiva. Si estamos hablando de anemia, entonces es importante que consideramos cuáles son los valores de referencia que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Yo ya les dije que existe discrepancia en los diferentes lugares. Y los últimos estudios, ¿no es cierto?, que los hizo la Organización Mundial de la Salud, los hizo hace 40 años, y realmente no fueron estudios que van con las bases que nosotros tenemos en este momento de la medicina basada en la evidencia. Estos son los valores tradicionales que no son dictados por la Organización Mundial de la Salud, donde el hombre tiene 14 por debajo de 14 gramos y la mujer por debajo de 12 gramos, padecen, se dice que son anémicos. Sin embargo, si nosotros consideramos estos valores, 25% de las personas mayores de 75 años, o sea, los gerontes, van a estar anémicos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estuvo tratando de unificar criterios, pero no lo hizo de la manera que realmente la Organización Mundial de la Salud debería haber trabajado en esa época y no actualizó, digamos, los valores. Entonces, los valores que nosotros tenemos son menores, pero no confía, digamos, el profesional en esos valores porque realmente debe ser producto de una reevaluación. Y no es una cosa fácil ir y detectar hacer un hematocrito o una hemoglobina. Es necesario seleccionar un grupo de gente sana, un grupo de gente que no tenga problemas de nutrición, un grupo de personas que no estén embarazadas, un grupo de pacientes que no tenga ferropenia. O sea que este estudio se hizo en Estados Unidos y se eligió a quiénes. Se eligió a los chicos que iban a la universidad. Se eligieron chicos de alrededor de 20 años, entonces todos eran saludables, pero quedaban afuera los gerontes, quedaban afuera, ¿no es cierto?, los pacientes menores. Entonces, prácticamente es una, digamos, estadística que está sesgada y que tampoco puede ser aceptada así. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo, digamos, a ustedes que tienen que saber y a veces se confunden? Que lo más importante es ver si el paciente tuvo, antes de que nos consultara por la anemia, si tuvo un hemograma, ¿no es cierto?, que fuera normal. Si nosotros vemos que ese paciente tuvo una hemoglobina que tenía de 15 gramos y cuando nos consulta al cabo de 1 año o 2 años tiene una hemoglobina de 12, yo sé que ese paciente, ¿no es cierto?, está por debajo de sus niveles normales. Entonces este paciente sí tiene anemia y yo voy a investigar. Como les dije, si yo busco los gerontes, quizás voy a investigar muchos más pacientes de los que realmente son necesarios. Pero es necesario entonces requerir estudios anteriores para saber si el paciente tiene o no tiene anemia. Y esto es el estudio que yo les conté, ¿no es cierto?, que se hizo en Estados Unidos. El hombre tiene 13,2 y la mujer tiene 11,7, ¿cierto? Estos se aproximan más a los niveles que aceptan muchos países como límites de la normalidad. Sin embargo, cuando uno se acerca a estos niveles, alrededor de 12, por debajo de eso es preciso investigar en la mujer, más que ella es la que más padece de ferropenia y es la que más factible tenga, digamos, anemia ferropénica. El hombre por debajo de 13,12 debe ser investigado, por arriba de 13,7 algunos dicen que no debe realizarse ninguna investigación. O sea que ustedes ven lo difícil y lo confuso a veces que es establecer si un paciente tiene o no tiene anemia cuando realmente está confortable, cuando no tiene ningún problema, y es simplemente un hallazgo de laboratorio. La siguiente diapositiva. Habíamos dicho que depende de la condición fisiológica el valor de hematocrito. Si yo tengo una persona que tiene 47% a nivel del mar, es equiparable, ¿no es cierto?, a una persona que está con 69 a 5.500 metros de altura, y a una persona que estaría en Tafí del Valle tendría que tener un poquitito más de su hematocrito. Entonces, si este paciente que está acá, ¿no es cierto?, en el altiplano, viene a la ciudad, ¿no es cierto?, y vemos que tiene un hematocrito de 47, a pesar de que esté dentro de los límites normales para el nivel del mar, esa persona es anémica para el ambiente donde él vive, ¿no es cierto?, donde los niveles de oxígeno son menores que a nivel del mar. O sea que es importante que ustedes recuerden de dónde proviene la persona, recabar la información para saber exactamente qué es lo que pasa. La siguiente. Y estos son los valores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y esto les recomiendo que lo registren porque varía con cada uno de los libros que ustedes van a leer.
Más aún, en algunas diapositivas hay discordancia entre lo que yo tengo, digamos, entre los valores, que es por información, ¿no es cierto?, que yo tomo directamente de alguna bibliografía y hay que tomarla exactamente como dice esa bibliografía. Entonces, la hemoglobina es, como habíamos hablado, 13,2 a 17,5 es el valor normal en el hombre, en la mujer 11,7 a 15,5. El hematocrito es entre 40 y 52 en el hombre, en la mujer es entre 36 y 48. Los hematíes, entre 4.500.000 y 6.500.000, en la mujer 3.900.000 y 5.600.000. Y estos son los datos que son importantes para que nosotros podamos hacer una clasificación simple, sencilla, accesible al bioquímico, accesible al médico que no es especialista y que pueda sacar inferencias para hacer un diagnóstico ulterior y un tratamiento. Entonces, el volumen corpuscular medio, que por debajo de 80 va a ser una anemia microcítica, por arriba de 100 centilitros va a ser una anemia macrocítica, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, 26 y 34, ¿no es cierto? Por debajo de 26 es hipocrómica, por arriba de 34 no existe porque no hay anemias hipercrómicas, salvo excepciones como la talasemia, como la anemia hepatocítica y la anemia esclerosítica, pero generalmente no se considera. Y la concentración hemoglobínica médica no les aconsejo que lo registren, simplemente estos dos son importantes para que ustedes puedan sacar inferencias ulteriores de todos los análisis de laboratorio. Estos son los parámetros que más o menos aceptamos los hematólogos en nuestro país. La siguiente. Ustedes tienen que calcular los índices hematimétricos, no sé si ustedes lo recuerdan de fisiología, y quieren que lo repasemos, pero el volumen corpuscular es el hematocrito por 10 sobre el número de glóbulos rojos en millones. Y nos da la cifra que habíamos hablado antes. La hemoglobina corpuscular media es la hemoglobina por 10 sobre el número de hematíes, y nos da la cifra que ustedes ven, que acá es diferente de la anterior porque es de otro registro, y la concentración de hemoglobina corpuscular media es hemoglobina sobre hematocrito por 100, y es entre 22 y 36 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. O sea, estos son los valores hematimétricos y los índices que nosotros vamos a usar, y fundamentalmente para hacerse los sencillos a ustedes, vamos a usar el volumen corpuscular medio, cómo clasificamos y cómo coincidimos con los bioquímicos para decidir, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a hacer. La siguiente diapositiva. Una de las cosas que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede tener un paciente 5.900.000 y tener una anemia? ¿Cierto? Es lo que vamos a ver, qué es lo que pasa. La siguiente. Otra de las preguntas es, ¿por qué una embarazada que tiene 10,5 o un paciente que tiene insuficiencia cardíaca no lo tratamos por anemia si esto está por debajo de los registros normales? Y esta es una de las variaciones fisiológicas que nosotros tenemos. La siguiente diapositiva. Y otra de las cosas más importantes que ustedes no deben perder de vista es que una persona que les llega a la guardia y que pierde 1.500 centímetros cúbicos de sangre en pocas horas, la hemoglobina y el hematocrito puede estar normal. Y esto sucede porque cuando nosotros perdemos sangre, tarda entre 24 y 48 horas en pasar líquido del espacio extravascular al espacio intravascular, y entonces nunca podemos considerar que el hematocrito que obtenemos inmediatamente en una guardia, cuando un paciente nos dice que tuvo una anemia, que tuvo una pérdida, ¿no es cierto?, y nos dice es una pérdida que tenía una palangana, nosotros no le creemos, porque realmente hacemos el análisis de laboratorio y nos da la hemoglobina normal y el hematocrito normal. Esto es uno de los errores más frecuentes que comete el médico cuando está frente a una emergencia. La siguiente diapositiva. Nosotros hablamos de anemia absoluta cuando la masa de glóbulos rojos está disminuida, ¿cierto? Y relativa cuando el volumen plasmático o la masa de glóbulos rojos está normal. O sea, aumenta el volumen plasmático y la masa de glóbulos está normal. Y vamos a dar unos ejemplos a continuación. La siguiente diapositiva. Esto es una anemia espuria. Es una anemia aparente por aumento del volumen plasmático. Esto es lo que se llama hemodilución y es el segundo caso, ¿no es cierto? Es una anemia relativa. Entonces, ¿cuál es la circunstancia más frecuente que nosotros observamos esto? Es el embarazo.
el embarazo, nosotros tenemos que la mujer aumenta el 40% de su volumen plasmático. De ese 40% de su volumen sanguíneo, de ese 40% de ese volumen sanguíneo, gran parte es debido a una